Chipre está a punto de asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Sin embargo, la verdadera potencia detrás de Chipre es Alemania, que tiene sus propias ambiciones militares en la región. De esto y mucho más hablaremos hoy en Trumpet World. En tan solo los 2 últimos años, Oriente Medio ha sido testigo de la guerra entre Israel y Hamás, del violento derrocamiento del régimen dictatorial de Assad por otros grupos extremistas, de los ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán y de numerosos conflictos más. Las tensiones en la región son tan elevadas que incluso las provocaciones más leves podrían desencadenar un conflicto mayor. Sin embargo, el presidente de Chipre quiere que la Unión Europea se involucre más en la región. Usted describe muy correctamente la situación de la Unión Europea. Estamos ausentes de la región, y es por ello que durante nuestra presidencia, que comienza el 1 de enero de 2026, tenemos como objetivo hacer que la Unión Europea se acerque más a la región. Y por eso, para darles también algo que no se conoce, el 23 de abril tenemos previsto organizar en Chipre una reunión de los 27 dirigentes de la Unión Europea con todos los dirigentes de los países de la región en Chipre. Por ejemplo, estamos a favor de que se produzcan avances sustanciales en la relación entre la Unión Europea y Turquía. Ya le he dicho que no podemos cambiar la geografía. Prefiero tener un vecino que esté cerca de la Unión Europea en vez de un vecino que siga otros caminos peligrosos. Si deseamos tener una Unión Europea geopolítica, hay que estar al mismo tiempo en condiciones de ocuparse de Ucrania, pero también de Oriente Medio. Comprendo perfectamente la importancia de Ucrania, las cuestiones de seguridad de Ucrania, pero si no podemos tener también un papel en esta región, que al fin y al cabo es la vecindad de la Unión Europea, no deberíamos aspirar a un papel geopolítico y a otra cosa. El tercer punto, y termino con la Unión Europea. Estamos en un proceso de cambio como Unión Europea. Hoy está conmigo un abogado internacional y secretario general de un partido político de Chipre, el Partido Republicano Unido de Chipre. Nicolaos Komnenos, bienvenido al programa. Gracias por invitarme, gracias a usted. En nuestra introducción pusimos un video del presidente de Chipre y hablaba de que quería implicar más a la Unión Europea en Oriente Medio. Él va a ocupar la presidencia rotatoria de la Unión Europea y ese es uno de sus principales objetivos. ¿Puede darnos algunos detalles de lo que planea en la presidencia de la Unión Europea y específicamente sobre ese punto de intentar que la Unión Europea se implique más en Oriente Medio? Bueno, mi opinión personal es que la presidencia rotatoria no es nada especial. Chipre se vio envuelto en esta situación, creo, en 2012, durante la presidencia del señor Christofias, y ahora le llegó el turno al actual gobierno y al actual presidente. Así que básicamente lo que es estar en esta posición es ser un mensajero entre los estados europeos. Y creo que lo más importante en este momento es conseguir un presupuesto de defensa elevado para la Unión Europea. Y el presidente de Chipre es muy vocal al respecto. Él pone la seguridad en lo más alto de la agenda. Así que su principal prioridad será sin duda ser un mensajero entre Francia y Alemania. Y creo que ambas naciones, Francia y Alemania, por alguna razón decidieron instrumentalizar la política y hacer algo de belicismo en Europa para aumentar drásticamente el presupuesto de defensa de Europa. Y empezó no hoy. Empezó durante el primer mandato del presidente Trump, que redujo la financiación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa. Y fue una señal para que la élite europea buscara la manera de sobrevivir y aumentara el gasto militar. Y ahora el presidente de Chipre, por suerte o por desgracia, liderará estos esfuerzos para convencer a todos los Estados miembros de que paguen más por la defensa. Por supuesto, porque Chipre está lejos de Europa. Lo primero es convencer a Europa de que Chipre forma parte de Europa, supongo. Y por eso, el segundo mensaje del presidente de Chipre es llamar la atención sobre la región. Habrá algunas cumbres aquí, pero la agenda clave de Europa aquí es de nuevo la militarización y convencer a Chipre para que se una a la OTAN. Por esta razón, hubo una cúpula del partido político establecido recientemente que es muy vocal en unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y la militarización de Chipre es una preocupación constante. Así que se trata de guerra, guerra y guerra. De esto se trata. Sí, como usted ha dicho, el papel de la presidencia rotatoria es un poco más ceremonial y hace poco el presidente de Chipre fue a Alemania para hablar de sus prioridades para la presidencia. Y por supuesto, Alemania es la principal economía de Europa y se está convirtiendo, y por mucho, en el ejército más grande de Europa también. Y su presidente ha dicho que cualquier decisión importante tiene que coordinarse esencialmente con Alemania, y por eso hizo un viaje allí. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esa reunión entre el canciller alemán y el presidente de Chipre?
Para Chipre, Alemania es un socio clave a la hora de presionar a Turquía para encontrar una solución. Y Turquía es el socio económico más importante de Alemania desde hace años, incluyendo el hecho de que 3 millones aproximadamente de turcos viven en Alemania de forma permanente. Así que definitivamente la idea de Christodoulidis es presionar a Turquía a cambio de suavizar el enfoque de la Unión Europea hacia los visados y la unión aduanera, y la presión sobre Turquía es abandonar la solución de dos estados que se introdujo recientemente en la discusión para resolver el problema de Chipre. Así que esta es una parte de la agenda de su reunión. La segunda parte es la profundización de la cooperación militar con Chipre. El nuevo embajador Hans-Peter Jugel llegó a Chipre. Es diplomático de carrera y oficial del ejército alemán, muy bien posicionado en distintos ámbitos. Así que es otra señal de la profundización de la cooperación militar entre Alemania y Chipre. Así que creo que se discutieron estos dos temas principales. Y también, por supuesto, se habló del aumento del presupuesto de defensa de la Unión Europea. Quizá también se habló de la presencia de Francia y Gran Bretaña en Chipre, porque en la reciente entrevista fue muy claro en decir que la responsabilidad de Chipre es con Francia y Gran Bretaña. Y es muy interesante que la reunión en Berlín fuera el 15 o el 14 de noviembre y justo 10 días antes de que el auditor general de Chipre emitiera un informe anticorrupción contra la esposa del presidente, que dirige una organización benéfica. Por supuesto, debemos tener muy claro que no se emitieron acusaciones de corrupción, pero el momento elegido para este informe sugiere que hay algunas fuerzas, probablemente de Francia o del Reino Unido, que no están contentas con la presencia de Alemania en Chipre. Esta es mi opinión personal, pero así son los acontecimientos en Chipre. En cuanto a la primera parte, ¿cree que hay algún acontecimiento que demuestre que Turquía está dispuesta a aceptar pronto un Chipre unido o incluso que Chipre se una a la OTAN? Mike Pompeo, el exministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, estuvo en Chipre hace 2 semanas y articuló la idea del incentivo en la política. Y la misma idea aparentemente compartida por el presidente de Chipre, que está diciendo que Turquía debe tener incentivos para ofrecer una solución a Chipre, lo que significa un Chipre unido o un Chipre federalizado. Así que, ¿qué incentivo se le puede dar a Turquía? Realmente no lo sé. Pero tal y como están las cosas en este momento, Turquía se opone enérgicamente al Chipre unido y quiere que se aplique una solución de dos estados. En cuanto al segundo aspecto de la militarización, la última vez que lo tuvimos en el programa, hablamos de la actualización de las bases militares en Chipre para que puedan acoger a las tropas extranjeras, a las tropas de la Unión Europea, por ejemplo, y a las tropas alemanas. Más concretamente, ya tenemos una misión de Naciones Unidas estacionada en Chipre con soldados extranjeros allí. Por supuesto, también hay bases militares británicas, pero parece que Alemania se está implicando cada vez más en la militarización e incluso en la actualización del propio ejército de Chipre con equipamiento alemán. Por ejemplo, se ha vendido a Chipre un nuevo helicóptero, un helicóptero de combate. ¿Puede decirnos algo más sobre sus esfuerzos por intentar sincronizar al ejército de Chipre con Alemania y la Unión Europea? Yo diría que los militares alemanes no son visibles, pero los militares israelíes de las Fuerzas de Defensa de Israel son definitivamente visibles con los jets israelíes sobrevolando Chipre regularmente. Y los jets británicos también están en el aire vigilando de forma instantánea la zona de Gaza. Así que el ejército británico e israelí está aquí. No estoy seguro de si el ejército alemán está aquí o no, pero definitivamente durante la escalada en Gaza, las fuerzas especiales alemanas fueron transferidas rápidamente a Chipre y Chipre definitivamente las acomodó muy perfectamente. Tradicionalmente Chipre se opuso a la presencia de tropas extranjeras y creo que en 1976 o 78 hubo un gran accidente en el aeropuerto de Larnaca cuando el ejército egipcio aterrizó sin permiso. Y de hecho el presidente Kiprianu, creo que si no recuerdo mal, ordenó abrir fuego contra el ejército egipcio y muchos soldados egipcios murieron en el aeropuerto de Larnaca. Así que en aquella época Chipre era fuerte. Ahora el actual gobierno de Chipre está ofreciendo a las tropas extranjeras llegar a Chipre muy fácilmente. Y esto es un desarrollo muy inquietante. Sobre el hardware, he observado que de hecho Chipre canalizó algo de dinero hacia la industria de defensa alemana. Y hay una empresa, Theon Internacional, que por cierto está dirigida por otro alemán, Hans-Peter Bartels, que es el famoso político en Alemania. Y me pregunto qué está haciendo en el complejo militar de Chipre. Pero este es el hecho, y lo que es interesante, esta empresa se estableció en 2021, mucho antes del conflicto en Ucrania, pero definitivamente durante la época en que el presidente de los Estados Unidos decidió recortar gastos en Europa.
Por lo tanto, mi opinión es que el conflicto en Ucrania fue orquestado por el Estado profundo de Europa solo para asegurar un alto gasto en defensa y puestos para los políticos de alto rango en el Consejo de Administración de la Industria de Defensa. Y este es el hecho, como les mencioné, de la compañía multinacional de defensa Theon Internacional. Ahora el director es Hans-Peter Bartels. Se trata de información oficial que yo he recopilado hoy en el registro de empresas de Chipre. Thierry Breton, que estaba a cargo de esta nueva política de defensa, es un político francés, ministro francés de Finanzas. Fue director de ATOS, un enorme gigante informático industrial militar francés. De nuevo, por lo que entiendo es que la militarización y esta agenda de defensa de Europa es completamente contraria al interés del pueblo. Es contraria al interés de la civilización griega. Pero está en el interés de la burocracia que está tomando posiciones en un puesto de director general de altas empresas multinacionales. Es una tendencia muy inquietante. Sí, me alegro de que haya mencionado algunas de esas explicaciones tan detalladas de cómo Chipre está siendo militarizada en parte por Alemania, y Chipre está bastante lejos de Ucrania, pero geográficamente está mucho más cerca de Oriente Medio, lo que le hace ver que hay como una estrategia como si estuvieran pensando más en los conflictos de Oriente Medio y viendo la posibilidad de poder estar desplegando personal militar más rápido y más rápidamente a Oriente Medio de lo que podrían hacerlo desde Alemania o desde Francia o incluso desde Italia. Así que juntando todas estas cosas, el creciente interés por Oriente Medio, el aumento de las operaciones estratégicas en Chipre, las conexiones militares que están estableciendo, ¿cree que la gente de Chipre o usted personalmente está preocupada por la posibilidad de verse involucrada en el conflicto de Oriente Medio? Me gustaría citar a un político famoso, Henry Kissinger, que en 1959 escribió un libro muy famoso sobre la guerra nuclear y dijo que se puede formular la objeción de que el transporte aéreo, para ser eficaz, debe depender de nuestra capacidad de utilizar bases cercanas a la zona de combate. Chipre es una base para Oriente Medio, las Filipinas para el lejano Oriente. Olvídese de las Filipinas, pero definitivamente Chipre está muy cerca de la futura zona de combate. Y tiene usted razón al 100% en que todos los grandes ejércitos quieren tener aquí algunas capacidades para el futuro teatro de guerra de la zona. Y es muy inquietante, definitivamente para los civiles, porque no somos combatientes y no queremos ser combatientes. Pero lo que dicen los dirigentes es que ya no hay derecho internacional. Vivimos en una anarquía. Estas no son mis palabras, son las palabras del presidente de Chipre. Y él estaba mencionando que la situación en Chipre puede cambiar en horas hacia la destrucción de Gaza. No son mis palabras, son las palabras de nuestro presidente. Así que, de hecho, él reconoce más que nadie que aquí habrá una guerra. ¿Quién asistirá a esta guerra? Es una gran pregunta porque el presidente mencionó a los actores no estatales malignos. No mencionó quiénes son estos actores, pero hay algunos actores. Supongo que él sabe quiénes son estos actores. Así que esta es una zona muy peligrosa y desgraciadamente nos dirigimos hacia la guerra. Desgraciadamente. Sí, es muy lamentable y solo hay que ver cómo han evolucionado las cosas desde que Chipre es miembro de la Unión Europea, se ha hecho dependiente de Alemania y ahora también lo es del material militar alemán y cómo participa en la planificación estratégica de un país diferente que tiene intereses completamente distintos a los de la gente de Chipre. Y por supuesto, mucha gente en Alemania también desconoce esos planes estratégicos. Pero se puede ver que hay planificaciones a largo plazo y que el enfoque se está dirigiendo cada vez más hacia Oriente Medio. Y creo que esa es una de las grandes conclusiones que podemos sacar de la próxima presidencia de Chipre y de la Unión Europea. Ese enfoque en la seguridad, pero unido a la estrategia geográfica y a la ubicación de Chipre, se puede ver que la seguridad se está enfocando cada vez más hacia el Mediterráneo y cada vez más hacia Oriente Medio. Pero antes de concluir el programa, quiero retomar algo de lo que hemos hablado anteriormente. Uno de los grandes temas que le interesan a nuestros oyentes es la cuestión de Chipre. ¿Podría resumirnos cómo hemos llegado a esta situación actual en la que tenemos una isla dividida y que sale tanto en las noticias y parece un problema sin solución? Díganos cómo llegamos a esta situación en primer lugar. Fue un fracaso de la diplomacia por parte del nuevo gobierno de Macarios. ¿Y por qué? Debido a que no se molestó en no hablar sobre la enosis, que es una unión con Grecia. Pero la enosis ocupaba un lugar destacado en la agenda de Chipre entre la gente que hablaba griego. Y eso alertó definitivamente a Turquía. Y cuando las atrocidades estaban en un nivel alto en 1963, comenzó en 1955 en Nicosir, luego en 1963, 1964, y luego en 1974 tenemos un golpe de Estado el 15 de julio de 1974. Fue una guerra civil en Chipre durante 5 días, y así fue.
Las atrocidades fueron inimaginables, inimaginables. Los griegos de Chipre se mataban unos a otros en masa y se enterraban vivos. Hay informes de que algunos jóvenes fueron enterrados vivos en el cementerio de Nasir. Así que a estos 5 días de guerra se les llamó la primera invasión de Grecia a Chipre. No fueron mis palabras, fueron las palabras de Macarios en las Naciones Unidas. Y luego la segunda invasión vino de Turquía. Y que lo que tenemos en este momento, pero lo que está sucediendo ahora, es la desfinanciación de las fuerzas de las Naciones Unidas aquí. Están desfinanciadas y básicamente la línea verde está abierta. Así que tenemos una afluencia de inmigrantes, drogas ilegales, etcétera, etcétera. Así que, y tenemos 40,000 o más tropas turcas en el norte, y aquí tenemos nuevos armamentos. Así que la solución al problema de Chipre se convirtió en una posibilidad muy remota. Y nuestra opinión como partido político es que Estados Unidos y Rusia llegarán a un acuerdo para reconocer el norte de Chipre. Será una evolución muy desafortunada para muchos griegos de Chipre, pero será una realidad. Y solo entonces, dentro de 15 o 20 años, estos dos estados independientes llegarán a una idea para crear una federación o confederación. Esa es la opinión de algunos diplomáticos británicos, y nuestro partido político comparte esta opinión. No nos gusta, pero es la realidad que se vive actualmente, tal y como percibimos el futuro. Bien, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Chipre ha sido un puente entre Europa y Oriente Medio durante miles de años. Ahora Chipre pretende restaurar el papel de Europa en la región. Pero, ¿quién puede asegurar que esta implicación hará que la inestable región sea menos volátil o que los sangrientos conflictos sean menos sangrientos? Hay muchas profecías bíblicas que advierten de un gran conflicto en la región, un choque entre los ejércitos de la Europa católica y el Islam radical. Basándose en estas profecías, el redactor jefe de La Trompeta, Gerald Fleury, ha advertido de que Alemania utilizaría Chipre como base militar de operaciones. Esto es lo que dijo en 2013. Vean de nuevo, lo que está sucediendo aquí es que el movimiento islámico radical está haciendo todo lo que puede para obtener el control de Jerusalén, que es uno de sus sitios más sagrados. Pero Europa, también el Sacro Imperio Romano, también quiere hacerse con el control de Jerusalén. Es la cruzada otra vez. Y para el Sacro Imperio Romano, Jerusalén es un sitio muy sagrado, quizás el más sagrado que tienen sin duda uno de los sitios más sagrados. Pero este artículo dice que como nación miembro de la Unión Europea, Chipre ofrece una base militar geoestratégica avanzada clave y un portaaviones insular virtual para estas próximas misiones. Debido a la proximidad de Chipre a toda la región de Oriente Medio, los aviones de combate europeos pueden cubrir muy fácilmente gran parte de la región sin necesidad de reabastecerse de combustible. Ahora pueden ver por qué esto es importante. Porque como dice allí en Daniel 11 y versículo 40, como hemos dicho tantas veces, el rey del norte y el rey del sur van a chocar. El rey del sur, que está liderado por Irán, va a empujar a Europa, liderada por Alemania. Y Alemania va a venir contra ellos como un torbellino y los va a destruir. Pero eso no va a poner fin a su camino de destrucción. Va a ir mucho más lejos que eso, y hay que entender hacia dónde se dirige a partir de ahí. Y nuestro libro Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía se lo explicará si no lo tiene. Una cita más aquí. La posición geoestratégica de Chipre, ubicada en la encrucijada de los mares Egeo y Mediterráneo en Suez, con buenos puertos marítimos. Observe esto. El hecho de tener buenos puertos marítimos, aeropuertos y sistemas de vigilancia por radar para vigilar los cielos de Oriente Medio, el Golfo Pérsico y el norte de África, la convierte en un gran puesto de vigilancia sobre todo el Islam de Oriente Medio. Vaya. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está a punto de suceder allí? Bueno, el versículo 40 del capítulo 11 de Daniel está a punto de cumplirse allí. A menos que nuestro mundo se arrepienta del espíritu de guerra y de otros pecados, la Biblia revela que este conflicto se agravará tanto que el propio Jesucristo tendrá que intervenir para detenerlo. Puede leer esta asombrosa profecía en Mateo 24. Gracias por estar con nosotros en el Trumpet World de hoy. Gracias a George Haddad e Isaac Lawrence por la ingeniería y la producción. Mi nombre es Josué Michels. Continúe observando su mundo.